Hay un texto en el Tíbet que no puede ser leído, no en el sentido de que esté dañado o sea ilegible por deterioro físico, no en el sentido de que nadie haya aprendido todavía el idioma en que está escrito, en el sentido de que sus custodios dicen, con la precisión específica de quien ha pensado profundamente en lo que está diciendo, que el texto no puede ser leído por alguien que no esté listo para leerlo. No que no deba, que no puede. La distinción es fundamental. No es una restricción de acceso, es una descripción de una realidad. El texto produce algo en quien lo lee, algo que es real, que cambia el estado del lector de maneras que son verificables por quienes pueden verificar ese tipo de cambios. Y que en alguien que no ha tenido la preparación específica que el texto requiere, ese cambio produce confusión en lugar de claridad, desequilibrio en lugar de integración, una apertura que no puede ser sostenida ni integrada por alguien que no tiene el andamiaje para recibirla. Los custodios lo saben, porque lo han visto ocurrir, porque tienen tradición de observarlo, porque sus linajes llevan siglos documentando qué ocurre cuando el texto es recibido sin preparación y qué ocurre cuando es recibido con ella. Esta explicación, dada directamente, honestamente, por los propios custodios de los archivos tibetanos a los académicos que han pedido acceso, es la explicación más perturbadora de todas las posibles. No porque sea amenazante, porque es demasiado precisa, porque implica que los textos hacen algo, que no son solo portadores de información, son agentes, son activos, son vivos en un sentido que la comprensión occidental del texto no reconoce, y que los archivos del Tíbet guardan, por razones que son más profundas que cualquier razón política. Empecemos por el principio, por lo que es documentado y verificable. El Tíbet antes de la invasión china de 1950 era la sociedad con mayor concentración de textos sagrados y de linajes de transmisión de conocimiento espiritual por kilómetro cuadrado en cualquier lugar del mundo. Había más de 6.000 monasterios activos. Aproximadamente una quinta parte de la población masculina vivía en vida monástica. Los textos acumulados durante siglos incluían filosofía, medicina, astronomía, cosmología, mapas de estados de conciencia y guías para la práctica contemplativa con un nivel de precisión técnica que la neurociencia contemplativa del siglo XXI apenas comienza a apreciar. Esta concentración de conocimiento no fue accidental. El Tíbet tiene una geografía específica que lo aisló durante milenios. Su altitud media es de 4.000 metros. El acceso desde la mayoría de las direcciones es extremadamente difícil. Este aislamiento no fue solo una circunstancia, fue una condición que permitió el desarrollo de tradiciones de conocimiento que en otros lugares fueron perturbadas por las disrupciones políticas, las invasiones, las conversiones forzadas y los cambios culturales que afectaron al resto del mundo. El Tíbet fue, en un sentido geopolítico concreto, una cámara de preservación. El lugar donde conocimiento que en otros lugares fue destruido o diluido sobrevivió, en condiciones de relativo aislamiento, que permitieron su desarrollo completo, hasta niveles de sofisticación que no tienen equivalente en ninguna tradición comparable. Y luego, en 1950, China invadió. En 1959, después del levantamiento fallido, el Dalai Lama huyó a India y comenzó la destrucción. Más de 6.000 monasterios fueron demolidos sistemáticamente. Sus textos quemados, vendidos, confiscados, destruidos. Sus monjes muertos, encarcelados, enviados a campos de trabajo, forzados a huir. Lo que ocurrió en el Tíbet entre 1950 y finales de los 80 es uno de los intentos más completos de destrucción cultural del siglo XX. No fue solo conquista política, fue intento de borrar, de hacer como si no hubiera sido, de eliminar no solo la estructura política y religiosa del Tíbet, sino la memoria, el conocimiento, la transmisión. ¿Por qué? Esta pregunta, aparentemente simple, tiene múltiples niveles de respuesta. El nivel más superficial dice que era política, que el comunismo maoísta era incompatible con la tradición religiosa, que la destrucción de los monasterios era parte de la destrucción de las estructuras de poder tradicionales. Este nivel es verdadero, pero no es completo, porque no explica la intensidad de la destrucción, que excedía lo que la necesidad política justificaba. Un conquistador que necesita solamente control político no tiene que destruir la cultura de los conquistados de manera tan completa. La destrucción cultural del Tíbet fue más radical que lo que cualquier necesidad política ordinaria requería, lo que indica que había algo más. Algo en lo que el Tíbet guardaba que era percibido como amenaza, no política, de otro tipo. Hablemos de los archivos que sobrevivieron, que son de dos tipos. El primer tipo son los textos que escaparon físicamente, que fueron llevados por los monjes que huyeron, que están ahora en los monasterios en exilio en India, Nepal, Bután y Occidente, que fueron parcialmente digitalizados, que están en bases de datos como BDRC, el Centro de Recursos Digitales Budistas, que contiene cientos de miles de textos tibetanos. Estos textos son accesibles, en distintos grados,
Algunos son completamente públicos, algunos requieren afiliación académica. Algunos requieren la transmisión apropiada, y algunos no están en ningún repositorio digital. Están en monasterios, en almacenes, en las manos de maestros específicos que los custodian y que los comparten, cuando lo consideran apropiado. El segundo tipo son los textos que permanecen en el Tíbet, bajo control del gobierno chino, en los monasterios que sobrevivieron, en los que fueron reconstruidos parcialmente, en los archivos que el gobierno controla, en los almacenes del Palacio del Potala, en las colecciones que fueron confiscadas y llevadas a Beijing, que nunca regresaron, que están en archivos que no son accesibles para investigadores externos, que el gobierno chino administra, con criterios que no son los criterios académicos, ni los criterios de preservación cultural. Son criterios políticos, que determinan qué puede ser visto y qué no. Y la distinción entre lo que puede ser visto y lo que no coincide con la distinción entre lo que es políticamente sensible y lo que no. Hay textos que son políticamente neutros, que no contienen nada que el gobierno chino pudiera objetar políticamente, y que sin embargo no son accesibles, lo que indica que el criterio de restricción no es solo político, es de otro tipo. Hablemos de lo que se sabe sobre el contenido de los archivos restringidos. Lo que se sabe viene de fuentes fragmentarias, de monjes que escaparon antes de que el acceso se cerrara completamente, de académicos que tuvieron acceso limitado en periodos específicos, de documentos parciales que salieron del Tíbet en los años 70 y 80, antes de que las fronteras se cerraran más. Lo que estas fuentes describen es consistente en un punto central, que los archivos del Tíbet contienen textos que exceden lo que la narrativa convencional sobre la historia del conocimiento humano puede acomodar. No solo en términos de profundidad contemplativa, en términos de contenido factual. Textos sobre la naturaleza del tiempo que describen fenómenos que la física cuántica articuló en el siglo XX. Textos sobre la naturaleza de la percepción que describen mecanismos que la neurociencia de la percepción articuló en las últimas décadas. Textos que describen cosmologías que la astrofísica moderna está comenzando a describir en su propio lenguaje. Textos de medicina que incluyen comprensiones de sistemas corporales que la medicina occidental reconoce solo recientemente. ¿Cómo? ¿Cómo podían textos de hace siglos o de hace milenios contener esto? Hay dos posibilidades que no se excluyan mutuamente. La primera es que estas tradiciones, a través de siglos de observación sistemática de la experiencia interna, a través de siglos de práctica contemplativa rigurosa, llegaron a comprensiones sobre la naturaleza de la realidad que la ciencia occidental llega ahora por un camino diferente. La segunda es que algunos de estos textos son transmisiones de algo anterior, de algo más antiguo, de algo que sabía esto antes, que lo guardó y que lo depositó en el Tíbet, por razones que tienen que ver con la geografía del Tíbet, con su altura, con su aislamiento, con el hecho de que el Tíbet es el techo del mundo, el lugar más alto y más inaccesible de la superficie terrestre, el lugar que ha sido naturalmente protegido de las disrupciones que han afectado a otras regiones, el lugar que fue elegido para guardar lo que debía ser guardado. Hablemos ahora de la tradición del Dzogchen, que es el sistema de enseñanzas más profundo y más protegido del budismo tibetano, cuyo nombre significa la gran perfección, y que no es filosofía en el sentido académico, no es un sistema de creencias que se adopta intelectualmente, es una descripción de lo que ya es, de lo que siempre ha sido, de lo que no puede ser alcanzado porque ya está aquí. Lo que el Dzogchen describe, en sus textos más directos, en sus enseñanzas más claras, es Rigpa, la conciencia primordial, el reconocimiento de lo que eres antes de cualquier modificación, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier emoción, antes de cualquier historia sobre quién eres, antes de todo, lo que eres en tu base, que no nació, que no muere, que no puede ser dañado, que es perfectamente puro, que es perfectamente presente, que es aquí, ahora, como lo que lee estas palabras. Los textos del Dzogchen describen esto con una precisión que los practicantes que han llegado a la realización de Rigpa describen como completamente exacta, no como aproximación, como descripción exacta de lo que es experimentado. Y esta exactitud es lo que hace a estos textos diferentes, lo que los hace activos en el sentido que mencionamos al principio, porque leer una descripción exacta de lo que eres, en el estado correcto, con la preparación correcta, no es solo leer información, es reconocimiento. El texto produce reconocimiento de lo que ya está aquí, que estaba antes del texto, que estará después, que es antes de cualquier descripción, pero que en la descripción exacta, en las condiciones correctas, puede ser reconocido. Como uno reconoce a alguien que conoce en una fotografía, la fotografía no crea a la persona, facilita el reconocimiento. Los textos del Dzogchen son fotografías de Rigpa, que facilitan el reconocimiento, para quien está suficientemente preparado, para quien tiene la transmisión, para quien tiene al maestro que señala directamente.
Sin eso, son palabras sobre algo que no puede ser transmitido completamente por palabras. Hermosas palabras, profundas, señalando la dirección correcta, pero señalando desde una distancia que requiere la transmisión para ser cruzada. Esto es lo que los textos tibetanos restringidos guardan en su nivel más profundo. No información secreta, señalamiento, directo, hacia lo que ya está aquí, que solo puede ser recibido completamente por quien está listo para recibirlo. Hablemos del contexto político actual, del Tíbet bajo administración china en este momento. Los monasterios tibetanos en el Tíbet actualmente funcionan bajo supervisión del gobierno chino. Los monjes que viven en ellos son monitoreados, sus comunicaciones son vigiladas. Las enseñanzas que dan están sujetas a regulación. Los textos que enseñan son en principio los aprobados por las autoridades. Los maestros que reconocen reencarnaciones de lamas deben obtener aprobación gubernamental. Esta es la situación oficial. La situación real es más compleja. Porque las tradiciones contemplativas tienen una larga historia de supervivencia bajo condiciones políticas adversas. Porque la transmisión más profunda no requiere las estructuras que el gobierno puede controlar. Porque los linajes vivos continúan. En privado, en silencio, sin anunciar, sin hacer visible lo que no debe ser visible. Con la sabiduría acumulada de quienes saben que lo más importante no puede ser destruido por ningún decreto político. Porque no está en las instituciones, está en lo que son los practicantes, está en la transmisión viva que continúa, de maestro a estudiante, en condiciones que el gobierno no puede monitorear completamente, porque ocurren en el interior, en el silencio, en la práctica directa. Los archivos físicos en el Tíbet bajo administración china están en una situación de acceso controlado. Algunos han sido catalogados, algunos han sido restaurados, algunos han sido convertidos en exhibiciones turísticas, y algunos permanecen en los niveles restringidos del Potala y de otros sitios, a los que el acceso no es permitido, por razones que el gobierno chino da oficialmente en términos de preservación y de administración del patrimonio, y que algunos observadores interpretan en términos de lo que esos archivos contienen, de lo que revelarían si fueran accesibles, de lo que cambiaría en la narrativa oficial si su contenido fuera conocido completamente. Hay investigadores tibetólogos que han tenido acceso limitado a los archivos de Beijing, que han visto catálogos parciales, que describen categorías de textos que no están disponibles para investigación, sin dar detalles que pudieran comprometer su acceso futuro, pero que en privado, en conversaciones que no son para publicación, describen lo que vieron en esos catálogos, con ese asombro específico de quien ha encontrado algo que excede sus expectativas. Textos cuyas descripciones catalogadas indican contenidos que no deberían existir, en los términos de la cronología convencional. Textos catalogados como anteriores a la introducción del budismo en el Tíbet, que es el siglo VII de nuestra era. Anteriores a la tradición Bon, que es la tradición indígena tibetana pre-budista. Anteriores a eso. De un periodo que los catálogos describen con un término que significa de los tiempos antes de los tiempos. De los tiempos antes del tiempo del que hay registro. ¿Qué es esto? ¿Qué significa textos de antes de los tiempos del que hay registro? Hablemos de la tradición Bon, que es anterior al budismo tibetano, y que los tibetólogos que la estudian con mayor profundidad describen como una tradición que contiene elementos que son más antiguos que la propia tradición Bon tal como se conoce. Como si la tradición Bon fuera la capa más reciente de algo que tiene capas más profundas, que se remontan más atrás, que son más antiguas, que son menos conocidas. El Bon habla de Tompa Shenrab Miwo, el fundador de la tradición Bon, que en algunos textos aparece como un personaje histórico de hace miles de años, pero que en otros textos aparece como algo diferente, como la personificación de una transmisión que existía antes de él, que él articuló, que él sistematizó, pero que no originó, que existía antes, en una forma que los textos describen de maneras que son difíciles de situar en la cronología convencional, que puede ser la misma transmisión que aparece en otras formas, en otras tradiciones, en otras partes del mundo, que es la transmisión del conocimiento sobre la naturaleza de la conciencia, que fue preservada en el Tíbet, con una fidelidad y una profundidad que no tiene paralelo, porque el Tíbet tenía las condiciones para ello: la geografía, el aislamiento, la cultura, la dedicación. Hablemos de algo que los investigadores académicos del budismo tibetano raramente discuten en público: el efecto que el estudio profundo de estos textos produce en los propios investigadores. No en los practicantes tibetanos, en los académicos occidentales, en los filólogos, en los tibetólogos, en los historiadores de las religiones, que llegan al estudio de los textos tibetanos con los marcos del estudio académico, con el distanciamiento metodológico, con la objetividad como ideal, y que después de años de estudio profundo describen algo que no entra fácilmente en los informes académicos,
que el estudio de estos textos produce algo en ellos, no solo comprensión intelectual, algo diferente, una especie de suavización, un aflojamiento de algo que ordinariamente está cerrado, una mayor facilidad para ciertos estados de presencia que antes eran menos accesibles, una familiaridad creciente con algo que no pueden describir completamente, pero que reconocen como lo que los textos apuntan. Algunos investigadores describen esto con incomodidad, porque no saben qué hacer con ello en el contexto académico, porque no tiene lugar en los informes y en los artículos, porque contradice la postura de objetividad distante que se supone deben mantener. Otros lo describen como lo más significativo de su trabajo, como la razón por la que continúan, como la señal de que lo que estudian no es solo historia o filología, es algo vivo, que produce efectos en quien se acerca suficientemente. Incluso sin la tradición completa, incluso sin la transmisión formal, incluso sin el maestro que señala directamente, solo con el contacto sostenido y honesto con los textos, con la disposición de tomarse en serio lo que dicen, de no reducirlos a objetos de estudio distante, de permitir que lo que dicen actúe sobre el que lee. Hablemos de Alexandra David Neal, la exploradora y orientalista belga, primera mujer occidental en entrar en Lhasa en 1924. Después de años de preparación, de aprendizaje del tibetano, de práctica directa de las tradiciones que estudiaba. Lo que David Neal escribió sobre el Tíbet en sus libros publicados es lo que ella consideraba comunicable al público general. Lo que no publicó, lo que guardó en sus diarios privados, es diferente. Más específico, más técnico, más perturbador para las categorías ordinarias. Los investigadores que han estudiado sus diarios privados describen secciones que contienen descripciones de prácticas y de textos a los que David Neal tuvo acceso, que ella eligió no publicar, no por timidez. Era una mujer que publicó cosas que en su época eran escandalizadoras, por alguna razón diferente. Por el tipo de razón que los custodios tibetanos dan cuando se les pregunta por los textos de transmisión restringida. Por la comprensión de que hay cosas que no deben ser publicadas sin el contexto adecuado, que pueden ser malentendidas, que pueden ser usadas incorrectamente, que pueden producir efectos en lectores que no están preparados para recibirlas. Alexandra David Neal, después de décadas en el Tíbet y en Asia, después de haber tenido acceso a lo que tuvo acceso, eligió ser guardiana de parte de lo que recibió. No publicarlo, guardarlo, en sus diarios, que contienen algo que sigue siendo perturbador para las categorías ordinarias, que sigue esperando. Hablemos del texto Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, que es probablemente el texto tibetano más conocido fuera del Tíbet, y que sin embargo, es frecuentemente malentendido en su naturaleza y en su propósito. El Bardo Todol no es principalmente un texto para los moribundos, es principalmente un texto para los vivos, un mapa de los estados de conciencia, no solo los estados que ocurren en el proceso de muerte. Todos los estados de conciencia, el sueño profundo, el sueño con sueños, el estado de vigilia, los estados meditativos, todos son descritos en el Bardo Todol, con una precisión que la neurociencia contemplativa moderna, que estudia estos estados con instrumentos de medición sofisticados, reconoce como extraordinariamente precisa. Como una descripción desde adentro de estados que la neurociencia describe desde afuera, que cuando se superponen, corresponden. En sus características fundamentales, el Bardo Todol habla de la luz clara, que es lo que el practicante puede reconocer en el momento de la muerte. Si ha practicado suficientemente, si ha familiarizado su mente con ese estado de conciencia en vida. La luz clara es la misma que Rigpa, la conciencia primordial, lo que eres antes de todo, que en el momento de la muerte, cuando el cuerpo y la mente ordinaria se disuelven, se revela, directamente, sin mediación. Y que el practicante que la reconoce es liberado, no en el sentido religioso superficial de ir al cielo, en el sentido técnico de no necesitar más el ciclo de nacimiento y muerte, porque reconoció lo que es, en su naturaleza fundamental, que es lo que siempre fue, que nunca nació, que nunca morirá. Los textos tibetanos más protegidos son los que señalan con mayor precisión hacia esta luz clara, que la describen con mayor exactitud, que facilitan su reconocimiento con mayor eficacia, y que por eso son los más restringidos, porque su efecto es el mayor, su potencial para producir el reconocimiento en alguien preparado es el mayor, y su potencial para producir confusión en alguien no preparado es también el mayor. Hablemos de algo que existe en los archivos del gobierno chino, y que tibetólogos que han tenido acceso parcial han visto. No los textos completos, los catálogos, las listas de lo que existe, con breves descripciones del contenido, las categorías de textos que aparecen en estos catálogos, y que no son accesibles para investigación, incluyan lo siguiente.
Textos que los catálogos describen como registros de observaciones astronómicas, de periodos que preceden a cualquier sistema astronómico conocido, con datos sobre posiciones de objetos celestes que los catálogos describen como corresponder a configuraciones que no son actuales, que corresponden a periodos de la historia de la precesión de los equinoccios, que se remontan miles de años antes de lo que la cronología convencional atribuye al desarrollo de la astronomía en cualquier civilización conocida. Textos que los catálogos describen como mapas de lo que llaman sistemas de energía del cuerpo humano, con niveles de detalle que exceden los descritos en los textos médicos tibetanos accesibles, con descripciones de conexiones entre el cuerpo físico y lo que los textos llaman cuerpos más sutiles, que corresponden a comprensiones que sistemas como la acupuntura china articulan de maneras más limitadas, pero que en su versión tibetana completa son más detallados, más sistemáticos, más técnicamente precisos. Textos que los catálogos describen como instrucciones para prácticas que producen efectos que los catálogos llaman verificables, sin especificar qué tipo de efectos, sin especificar por quién fueron verificados, pero que la descripción de la categoría sugiere son efectos que exceden lo que la física ordinaria esperaría de prácticas contemplativas. Estas categorías de textos, descritas en catálogos, que son accesibles pero cuyos contenidos no lo son, dicen algo sobre lo que el Tíbet guardaba, que excede las narrativas convencionales sobre el conocimiento humano, sobre su historia, sobre sus límites. Hablemos de la tradición de los termas, los tesoros ocultos, que es una de las tradiciones más específicamente tibetanas y más difícilmente comprensibles desde afuera. Los termas son textos, objetos o enseñanzas que fueron escondidos por maestros del pasado, principalmente por Padmasambhava, que introdujo el budismo en el Tíbet en el siglo VIII, para ser descubiertos en el futuro, por personas específicas llamadas tertons, los reveladores de tesoros, en momentos específicos, cuando el mundo necesita lo que ese tesoro contiene. La tradición dice que Padmasambhava vio el futuro del Tíbet. Vio que habría periodos de oscuridad, de destrucción, de pérdida del conocimiento, y escondió textos y objetos, en rocas, en lagos, en montañas, y en la conciencia de estudiantes específicos, para que en los momentos en que ese conocimiento fuera más necesario, surgieran personas capaces de recuperarlo. Esta tradición puede ser leída como narrativa mítica, como una manera que la tradición tiene de validar nuevas enseñanzas, atribuyéndolas a fuentes antiguas. Esta lectura es posible, y probablemente captura parte de la realidad sociológica de cómo funciona la tradición. Pero hay otra lectura, que también puede ser parte de la realidad, que dice que Padmasambhava, o quienes operaban a través de él, tenían un entendimiento de la naturaleza de la conciencia que incluía algo sobre la transmisión de información a través del tiempo. Que no es información transmitida a través del tiempo de manera lineal, sino que existe en el campo de la conciencia, que es no local, que puede ser accedida, en condiciones correctas, por personas que tienen la sintonización correcta, lo que la física cuántica llama enredamiento, pero que a escala de la conciencia puede tener propiedades que la física cuántica de partículas no captura completamente. Los termas son quizás una tradición de transmisión no lineal a través del campo de la conciencia, que fue desarrollada y perfeccionada en el Tíbet, con una sofisticación que no tiene equivalente en ninguna otra tradición conocida, y que los archivos del Tíbet contienen los registros de esa tradición, los mapas, las instrucciones, los precedentes, que ahora están restringidos, por razones que van desde lo político hasta lo contemplativo. Hablemos de la conexión entre los archivos tibetanos y las tradiciones más antiguas del mundo, que es una conexión que los tibetólogos más avanzados mencionan con la cautela que ya conocemos. Los textos Bon, que son anteriores al budismo tibetano, contienen referencias a una civilización llamada Olmo Lungring, que es descrita como la tierra donde vivía Tompa Shenrab Mibo, el fundador del Bon, y que su localización geográfica es objeto de debate. Algunos la ubican en Irán, otros en una región de Asia Central que no existe como tal actualmente. Otros la consideran mítica, pero lo que los textos dicen sobre Olmo Lungring es específico. Es una tierra donde el conocimiento sobre la naturaleza de la conciencia fue desarrollado y sistematizado, donde las prácticas contemplativas alcanzaron un nivel que permitía a sus practicantes capacidades que la descripción de esas capacidades, leída literalmente, excede lo que la biología y la física ordinarias predicen. Lo que conecta a Olmo Lungring con otras tradiciones sobre civilizaciones antiguas que existieron antes de las civilizaciones históricas conocidas. Con Shambhala, con Lemuria, con lo que los textos sumerios describen como los tiempos antes del diluvio, con lo que todas las grandes tradiciones del mundo tienen en común: la memoria de que hubo algo antes, que era más completo, más sabio, más conocedor de la naturaleza de la realidad, y que algo de ese algo fue preservado, en el Tíbet, en sus archivos, que ahora son inaccesibles, por razones que incluyen la ocupación política, pero que no se reducen a ella.
Hablemos de lo que ocurrió con los textos durante los primeros años de la ocupación, cuando los soldados chinos llegaron a los monasterios, cuando comenzaron las destrucciones. Los monjes más sabios entendieron lo que estaba ocurriendo y actuaron, no con resistencia armada, con lo que saben hacer, con preservación, con transmisión. Algunos escondieron textos en lugares que solo ellos conocían, en las montañas, en las cuevas, en los mismos lugares donde Padmasambhava había escondido termas un milenio antes, replicando la tradición, creando nuevos termas, con textos que debían ser encontrados, cuando el momento fuera correcto, cuando el mundo estuviera listo, para recibirlos. Otros transmitieron, no en papel, en su memoria, memorizando textos completos, que en el exterior, en India, podían ser transcritos, transmitidos, preservados. No todos llegaron, muchos monjes murieron en el intento, muchos textos fueron destruidos, la pérdida fue real y fue enorme, pero algo sobrevivió, en las montañas del Tíbet, en los monasterios del exilio, en la memoria de los que escaparon, en la transmisión viva que continúa, hasta hoy, hasta este momento. En los maestros que llevan consigo lo que recibieron, en los estudiantes que reciben, en la cadena que no se cortó, aunque fue gravemente dañada. En la tradición que continúa, silenciosamente, con la paciencia que corresponde a lo que sabe, que lo que guarda no puede ser destruido. Porque no está solo en el papel, está en lo que somos, en lo que son los practicantes, en lo que es la conciencia que practica, que es aquí, que es ahora, que es lo que eres antes de ser lo que crees que eres. Hablemos de algo que conecta todo lo anterior con la pregunta más profunda, con la pregunta de por qué los archivos del Tíbet no pueden ser investigados. La pregunta tiene respuestas en múltiples niveles. El primer nivel es político. China controla el Tíbet y no quiere que lo que sus archivos contienen sea conocido, porque parte de ese contenido tiene implicaciones políticas, sobre la historia del Tíbet, sobre su cultura, sobre su independencia, sobre lo que fue destruido, sobre la legitimidad de la ocupación. El segundo nivel es institucional. Las instituciones académicas que custodian los textos en exilio tienen sus propios criterios, sus propias tradiciones de acceso, sus propias razones para no distribuir todo libremente. El tercer nivel es contemplativo. Los custodios de los textos más profundos dicen que algunos textos no pueden ser recibidos sin preparación, que son activos, que producen efectos, que sin el contexto apropiado esos efectos son disruptivos. Y el cuarto nivel es el más profundo, y el más difícilmente articulable. Lo que los archivos del Tíbet guardan en su nivel más profundo. No está en los textos, está en la transmisión, en lo que ocurre entre maestro y estudiante, cuando el maestro señala, directamente, sin palabras, o con palabras como señalamiento, no como información, hacia lo que ya está aquí, hacia lo que eres, antes de todo. Esto no puede ser archivado, no puede ser digitalizado, no puede ser estudiado desde afuera, solo puede ser recibido, desde adentro, por quien está listo. Y la irónica verdad es que los archivos del Tíbet, en su nivel más profundo, no están en el Tíbet, están aquí, en lo que eres, en lo que es antes de todas tus historias, que es lo que todos los textos señalan desde las alturas del Himalaya, a través de los siglos, a través de la ocupación, a través de la destrucción, a través de todo, hacia aquí, hacia lo que eres, que no puede ser destruido, que no puede ser clasificado, que no puede ser negado, que es aquí, ahora, como tú, antes de todo lo demás. Hay un maestro en el sur de la India que vive en un monasterio pequeño cerca de Bailacupe, que tiene 83 años, que llegó al exilio en 1959 cuando tenía 18, que caminó durante semanas a través del Himalaya, que perdió en ese camino a 2 compañeros de su monasterio, que llegó a India con nada físico, pero que llegó con algo que no tiene peso, que no puede ser confiscado, que no puede ser destruido por ningún soldado ni por ningún decreto. Llegó con la transmisión, con lo que había recibido de su maestro antes de huir, con la cadena que se remontaba generación tras generación, hasta un origen que los textos describen y que él conoce no como narrativa histórica, sino como experiencia directa, como algo que está en él, como lo que él es, en su nivel más fundamental. Este maestro raramente habla con investigadores externos, no por hostilidad, por algo diferente, por comprensión de que lo que tiene para dar no puede ser dado en conversaciones académicas, no porque el contenido sea secreto, porque el formato de la conversación académica no es el formato que permite la transmisión. Pero una vez, en un encuentro documentado por un tibetólogo suizo que pasó 3 años en el monasterio, dijo algo que el tibetólogo transcribió y que circula en versiones fotocopiadas entre ciertos académicos que trabajan en estas tradiciones. Dijo lo siguiente: la gente pregunta por qué los archivos no pueden ser investigados. La respuesta que dan los políticos es sobre control. La respuesta que dan los administradores es sobre preservación. Yo les doy otra respuesta.
Los archivos no pueden ser investigados porque la investigación no es el instrumento correcto. Un microscopio es un instrumento excelente, pero no puedes ver música con él. Esto no significa que la música no existe, significa que el microscopio es el instrumento equivocado para ese tipo de realidad. El tibetólogo preguntó entonces cuál era el instrumento correcto. El maestro estuvo en silencio durante varios minutos, y luego señaló al espacio entre ellos. No a ningún texto, no a ningún objeto, al espacio, y dijo: esto, lo que es entre nosotros ahora mismo. Esto no puede ser archivado. Ogovorín de algo que los archivos tibetanos contienen y que raramente se menciona en el contexto de la discusión sobre su inaccesibilidad. Las instrucciones para la muerte. No las instrucciones del bardo Todol, en su versión popularizada en Occidente, las instrucciones más específicas, las más técnicas, las que los maestros dan a los practicantes avanzados cuando la muerte se acerca, las que están en los textos de transmisión restringida, las que describen con precisión clínica lo que ocurre en el proceso de morir, lo que ocurre en los estados inmediatamente posteriores, cómo reconocer lo que aparece, cómo responder a lo que aparece, cómo navegar el proceso. Estas instrucciones son extraordinariamente específicas, con un nivel de detalle técnico que los investigadores de experiencias de muerte cercana como Pim Van Lommel, que publicó en Lancet en 2001 el estudio prospectivo más riguroso sobre el tema, reconocen como correspondiente a lo que sus pacientes describen. No como aproximación, como mapa, como descripción desde adentro de lo que los pacientes de Van Lommel describían desde afuera. O más bien, los pacientes describían desde adentro y Van Lommel documentaba desde afuera. Y los textos tibetanos describían desde adentro con mayor detalle y mayor precisión técnica de lo que cualquier otro texto del mundo describe. ¿Cómo? ¿Cómo podían los textos tibetanos de hace siglos describir con mayor precisión técnica lo que ocurre en el proceso de morir que cualquier otra fuente? La respuesta que los custodios de los textos dan es directa, porque estos textos fueron escritos por personas que habían pasado por el proceso. No biológicamente, a través de prácticas contemplativas profundas que reproducen las condiciones del proceso de muerte, que producen los estados que la muerte produce. De manera controlada, con un maestro presente, con el andamiaje de la tradición para integrar lo que ocurre, y que documentaron lo que observaron. Con la misma precisión con que un científico documenta un experimento. Esta es la ciencia tibetana de la muerte y de la conciencia, que no es metáfora, que es empirismo, aplicado a un dominio que la ciencia occidental no investiga directamente, porque no tiene el instrumento, porque el instrumento requiere ser el observador que se observa a sí mismo, que requiere la práctica contemplativa, como instrumento de investigación de la propia conciencia, y que los archivos tibetanos guardan, los resultados de siglos de esa investigación, con todos sus protocolos, sus hallazgos, sus correcciones, sus debates, sus controversias, su evolución. Hablemos de la medicina tibetana, que es el aspecto de los archivos tibetanos que tiene las implicaciones más inmediatamente prácticas para el mundo actual. La tradición médica tibetana está codificada en el Yushi, el texto de los 4 tantras, que es la base de la medicina tibetana accesible, y que ya en su versión accesible contiene comprensiones que la medicina occidental está comenzando a validar. La comprensión de que la mente y el cuerpo no son separables, que lo que ocurre en la conciencia tiene consecuencias físicas directas, que el tratamiento que ignora la dimensión contemplativa del paciente es incompleto. La comprensión de que el médico no puede ser efectivo sin haber desarrollado cierto nivel de conciencia contemplativa propia, que la relación terapéutica no es neutral, que el estado interno del médico afecta al proceso de curación del paciente. Estas comprensiones están en la medicina tibetana accesible, los textos médicos tibetanos que no son accesibles, que están en los archivos bajo control chino, que están en las colecciones privadas de ciertos linajes, que están en los textos que algunos maestros guardan, contienen lo que la medicina tibetana accesible solo señala. Los protocolos específicos, las instrucciones técnicas, los mapas de estados de conciencia aplicados a la práctica médica, con un nivel de detalle que la medicina integrativa moderna, que combina medicina convencional con tradiciones contemplativas, está solo comenzando a articular, y que los archivos tibetanos guardan de manera completamente articulada, desarrollada, sistematizada, con siglos de refinamiento, esperando ser recibida por un mundo médico que está empezando a estar listo para recibirla. Hablemos de algo que la comunidad académica internacional hace actualmente para preservar lo que puede ser preservado, el Proyecto de Recursos Digitales Budistas, BDRC, que fue fundado por el lama Ngawang Gelek Rinpoche y por Gene Smith, un tibetólogo americano que pasó décadas viajando por el mundo, buscando textos tibetanos en manos privadas, en monasterios pequeños, en colecciones que nadie había catalogado,
en manos de familias que los habían preservado a través de generaciones, sin saber completamente lo que tenían. Smith escaneaba los textos, los digitalizaba, los preservaba, sin juzgar si eran importantes o no, con la comprensión de que la evaluación de la importancia viene después, de que primero es la preservación, después el entendimiento. Gracias a su trabajo durante décadas, el BDRC tiene ahora más de 500.000 imágenes de textos tibetanos, que son accesibles, en distintos grados, a investigadores de todo el mundo. Este es un logro extraordinario, un acto de preservación que ha salvado textos que de otro modo podrían haberse perdido, y que sin embargo es incompleto, no porque el trabajo sea deficiente, sino porque lo que puede ser digitalizado no es todo lo que existe. Porque hay textos que los custodios no permiten digitalizar, que consideran que no deben existir en formato digital, que circulen libremente en Internet, sin el contexto, sin el maestro, sin la transmisión que hace el texto recibible correctamente, y porque hay textos que están en los archivos que el gobierno chino controla, que no pueden ser digitalizados por nadie que no sea el gobierno, que permanecen inaccesibles, como todo lo que el gobierno controla y no quiere que sea visto, y porque hay textos que viven en la conciencia de los maestros, que nunca fueron escritos, o que fueron escritos y destruidos, o que fueron transmitidos exclusivamente de manera oral, que no pueden ser digitalizados, que solo pueden ser transmitidos, de la manera en que siempre se transmitieron, de presencia a presencia, de maestro a estudiante, en el encuentro directo. Hablemos de algo que los investigadores que trabajan en la interfaz entre neurociencia y contemplación han documentado: el efecto de la práctica Dzogchen sobre el cerebro. Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, que hemos mencionado en otras noches, que pasó décadas estudiando los cerebros de practicantes tibetanos avanzados, documentó niveles de actividad gamma, niveles de sincronización neuronal, niveles de coherencia entre diferentes áreas del cerebro, que en practicantes avanzados eran tan diferentes de cualquier estado cerebral documentado anteriormente, que Davidson los describió como estados para los que no tenía precedentes en la literatura científica, como estados de conciencia que la neurociencia convencional no había documentado, porque nunca había tenido acceso a practicantes que hubieran llegado a ese nivel. Estos estados neuronales corresponden a lo que los textos tibetanos describían como estados de realización, como el reconocimiento de Rigpa, como la experiencia de la luz clara, y lo que Davidson documenta desde afuera. Los textos tibetanos describen desde adentro, con mayor precisión técnica que cualquier descripción neurocientífica, porque la describen desde la perspectiva del que experimenta, no del que mide. Hay archivos tibetanos que contienen instrucciones para alcanzar estos estados, para desarrollar la capacidad cerebral que Davidson mide, con mucho mayor detalle y precisión técnica que cualquier protocolo de práctica contemplativa disponible públicamente, que son los textos más protegidos, que permanecen inaccesibles, por las razones que hemos descrito, y que si fueran recibidos con el contexto apropiado, con el maestro, con la transmisión, con la preparación, podrían permitir a quienes los reciben llegar a los estados que Davidson documentaba, con mayor eficiencia, con mayor seguridad, con mayor comprensión de lo que está ocurriendo en el proceso. Hablemos de lo que significa que todo esto esté inaccesible, en términos concretos para el mundo actual. El mundo actual enfrenta lo que algunos investigadores llaman una crisis de conciencia, una crisis en la comprensión de lo que somos, de cuáles son nuestras capacidades, de cómo relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con la realidad, de manera que sea sostenible y que produzca el tipo de vida que todos en algún nivel queremos vivir. Las tradiciones psicológicas y filosóficas occidentales han llegado a ciertos límites en su capacidad de responder a estos desafíos. La psicología tiene sus herramientas, la filosofía tiene sus herramientas, y ninguna de ellas es suficiente para lo que el mundo actual necesita. Los archivos tibetanos contienen tradiciones que han trabajado en exactamente estos problemas, con mayor profundidad y mayor sofisticación técnica que cualquier tradición occidental, que tienen protocolos desarrollados durante siglos para el desarrollo de la conciencia, para la regulación emocional, para la comprensión de la naturaleza de la mente, para la relación con el sufrimiento, para la comprensión de la muerte, para todas las dimensiones de la experiencia humana, con un nivel de precisión técnica que la ciencia moderna apenas comienza a apreciar, y que permanecen inaccesibles por razones que incluyen lo político y lo contemplativo, que es una pérdida que afecta a toda la humanidad, no solo al Tíbet, no solo a los budistas, a todos los que podrían beneficiarse de ese conocimiento, que es conocimiento sobre la naturaleza del ser humano, sobre su capacidad, sobre su posibilidad, que permanece guardado en los archivos del Tíbet, que no pueden ser investigados y que sin embargo, en su nivel más profundo,
están disponibles. Para quien tiene la disposición correcta, para quien tiene la apertura correcta, para quien tiene el silencio suficiente, para reconocer lo que señalan, qué es lo que ya está aquí, lo que eres antes de ser lo que crees que eres, lo que los archivos del Tíbet guardan, no en sus textos, en lo que sus textos señalan, qué es aquí, qué es ahora, qué es lo que eres, antes de toda búsqueda, antes de todo archivo, antes de toda transmisión, qué es lo que la transmisión señala, qué es lo que el maestro señala cuando señala el espacio entre dos personas, qué es esto, qué es aquí, qué es ahora, como tú, antes de todo lo demás. Hay algo que los archivos tibetanos guardan sobre el tiempo, no sobre la historia, no sobre los eventos que ocurrieron en el pasado y que pueden ser catalogados y fechados, sobre la naturaleza del tiempo mismo, sobre lo que el tiempo es, sobre cómo funciona, sobre su relación con la conciencia, sobre qué ocurre cuando la conciencia se libera de la ilusión del tiempo lineal. Los textos del Kalachakra, la rueda del tiempo, son probablemente el corpus más complejo de enseñanzas que existe sobre la naturaleza del tiempo en cualquier tradición del mundo. Las enseñanzas externas del Kalachakra describen cosmología y astronomía con una precisión que los astrónomos académicos que las han estudiado serio reconocen como extraordinaria para su época. Las enseñanzas internas describen la relación entre los ciclos cósmicos y los ciclos fisiológicos del cuerpo humano con un nivel de detalle técnico que la cronobiología moderna apenas comienza a articular en su propio lenguaje. Y las enseñanzas más internas del Kalachakra, las que están en los textos restringidos, las que requieren iniciaciones específicas para ser recibidas, describen la naturaleza del tiempo de una manera que va más allá de lo que cualquier sistema filosófico o científico ha articulado completamente. Describen el tiempo como algo que no es lineal en su naturaleza fundamental, como algo que desde la perspectiva de la conciencia primordial no existe de la manera en que lo percibimos, que la percepción del tiempo como una secuencia de momentos que van de pasado a futuro es una construcción, del mismo tipo que la construcción del yo separado, que es una construcción funcional, que sirve para operar en el mundo ordinario, pero que no es la realidad última, y que cuando la conciencia se libera de esa construcción, el tiempo se revela como algo diferente, como un campo, en el que todos los momentos coexisten, en el que lo que llamamos pasado, presente y futuro son simultáneos, en un sentido que no puede ser completamente articulado desde dentro de la experiencia del tiempo lineal, pero que puede ser experimentado a través de las prácticas que los textos describen. Esto coincide con lo que la física cuántica sugiere sobre la naturaleza del tiempo, con lo que la relatividad especial implica sobre la simultaneidad de eventos separados espacialmente, con lo que el experimento de elección retardada de Wheeler muestra sobre la relación entre observación y tiempo, con todo lo que la física del siglo XX ha llegado a describir desde afuera, mientras que los textos tibetanos lo describían desde adentro, con mayor precisión técnica sobre la experiencia subjetiva de la liberación de la ilusión temporal. Los textos más internos del Kalachakra sobre la naturaleza del tiempo están en los archivos que no son accesibles, en los linajes de transmisión que continúan en silencio, en los maestros que llevan esta comprensión en su propia realización y que la transmiten cuando llega alguien suficientemente preparado para recibirla. Hablemos de algo que conecta los archivos tibetanos con la pregunta que es el fondo de todo, con la pregunta sobre la naturaleza de la conciencia, que es la pregunta más importante que la ciencia puede hacer y que no ha podido responder, que el filósofo David Chalmers llamó la pregunta difícil. ¿Por qué hay algo que es como ser alguien? ¿Por qué hay experiencia subjetiva? ¿Por qué la materia produce conciencia? ¿O la produce? ¿O la relación es diferente? ¿O la conciencia es más fundamental que la materia? La ciencia occidental aborda esta pregunta desde afuera, desde la neurociencia, desde la filosofía de la mente, desde la física cuántica en sus interpretaciones más especulativas. Los archivos tibetanos la abordan desde adentro, desde la experiencia directa de los estados de conciencia más profundos, desde siglos de observación sistemática de lo que ocurre cuando la conciencia se examina a sí misma, con el rigor que cualquier ciencia requiere, con la replicabilidad que cualquier ciencia requiere, con la documentación que cualquier ciencia requiere, solo que aplicados a un dominio interno, a la naturaleza de la experiencia misma y lo que esa investigación produjo, que está en los archivos, en los textos de las tradiciones Dzogchen, Mahamudra, Kalachakra y otras. Es una respuesta técnica, específica, verificable para quien tiene el instrumento correcto, a la pregunta difícil de la conciencia, no como especulación filosófica,
como descripción empírica de lo que se encuentra. Cuando la conciencia se examina a sí misma con suficiente profundidad, con suficiente precisión, con suficiente honestidad, lo que se encuentra es lo que todos los textos describían, con diferentes nombres, en diferentes culturas. ¿Qué es lo que eres antes de ser lo que crees que eres? ¿Qué es lo que está antes de los pensamientos, antes de las emociones, antes de la historia de quién eres? ¿Qué es vasto? ¿Qué es luminoso? ¿Qué no nació? ¿Qué no muere? ¿Qué es perfectamente presente? ¿Qué es aquí? ¿Qué es ahora? Los archivos tibetanos guardan el mapa para llegar a esta comprensión, las instrucciones técnicas, los protocolos, los indicadores de progreso, los obstáculos y cómo navegarlos, los estados que surgen en el camino, los que son señales de avance y los que son desvíos, todo el sistema completo de una ciencia de la conciencia que la humanidad desarrolló en el Tíbet con mayor completitud que en ningún otro lugar y que ahora está parcialmente inaccesible por razones geopolíticas, por razones contemplativas, por razones que en conjunto producen una situación en la que lo que el mundo más necesita es precisamente lo que está más guardado. Hablemos de los tertons del siglo XXI, los reveladores de tesoros contemporáneos, que continúan, que existen, que encuentran, en el exilio, sin acceso al Tíbet físico donde Padmasambhava escondió los termas originales, pero encontrando, porque los termas no están solo en el Tíbet físico, porque lo que Padmasambhava escondió no estaba solo en las rocas, estaba en la conciencia, en el campo de la conciencia, que no tiene fronteras geográficas, que no puede ser confiscado por ningún gobierno. Los tertons contemporáneos revelan textos que emergen en su propia conciencia, que son reconocidos por otros maestros como auténticos, que se insertan en el linaje de transmisión y que contienen exactamente lo que fue necesario en este momento, para esta generación, para este mundo. Esto apunta hacia algo sobre la naturaleza de los archivos tibetanos que va más allá de los archivos físicos. Que los archivos físicos son importantes, son irreemplazables, son portadores de transmisiones que no existen en ningún otro lugar, pero que la naturaleza de lo que guardan no está limitada a lo físico, que el campo de conciencia al que acceden los tertons es accesible, en condiciones correctas, para quien tiene la preparación, la disposición, la apertura. Hablemos de lo que los practicantes tibetanos en exilio describen sobre su propia situación, que no es solo una situación de pérdida, aunque la pérdida es real y es enorme, que también es una situación de transformación, de apertura, de contacto con el mundo de maneras que en el Tíbet anterior a la invasión no eran posibles. Antes de la invasión china, el conocimiento tibetano era prácticamente inaccesible para el mundo. Después de la invasión y del exilio, los maestros tibetanos estuvieron de repente en contacto con el mundo, con estudiantes de todas las culturas, con preguntas que sus propias tradiciones no habían generado, con desafíos intelectuales desde la ciencia, la filosofía y la psicología occidentales, que enriquecieron la tradición, que la forzaron a articularse de maneras nuevas, a encontrar el lenguaje para comunicar lo que siempre supo, en términos que el mundo occidental pudiera recibir. Lo que produjo el diálogo entre el Dalai Lama y los científicos del Mind and Life Institute, que ha sido uno de los más fructíferos intercambios entre tradiciones contemplativas y ciencia moderna. Lo que produjo la neurociencia contemplativa como campo de investigación. Lo que produjo el movimiento de mindfulness, que ha llevado prácticas contemplativas a millones de personas, que son formas diluidas de tradiciones mucho más profundas, pero que son un primer contacto, un primer paso, que puede llevar a lo que hay detrás. La catástrofe del Tíbet produjo involuntariamente, como efecto secundario de la destrucción, la diseminación de una tradición que de otro modo habría permanecido geográficamente limitada. Lo que los propios maestros tibetanos describen, con esa comprensión específica de quienes tienen suficiente perspectiva, para ver que incluso en la catástrofe hay algo que sirve a algo más amplio, que la destrucción del Tíbet fue una tragedia, y que también fue la condición para que algo de lo que el Tíbet guardaba llegara al mundo, en una escala que nunca hubiera llegado si el Tíbet hubiera permanecido aislado. Esto no justifica la destrucción, no disminuye la pérdida, pero señala hacia algo, sobre la naturaleza de cómo el conocimiento se mueve en el mundo, que no siempre se mueve como quienes lo guardan quisieran que se moviera, que a veces se mueve a través de la catástrofe y que incluso así lo esencial sobrevive, llega, encuentra sus receptores. Pogobarim de algo que es concreto y que sitúa todo esto en el presente, en este momento, en este año. Las conversaciones actuales sobre el acceso a los archivos tibetanos tienen dos frentes. El frente político, que involucra las negociaciones entre el gobierno tibetano en exilio y el gobierno chino, que han estado estancadas durante años,
que muestran pocos signos de progreso, y que incluso en el mejor caso, produciría acceso político, no acceso contemplativo, que son dos cosas diferentes. Y el frente contemplativo, que es lo que más nos importa aquí, que es la pregunta de qué conocimiento está siendo transmitido, cómo, a quién, con qué nivel de completitud. En las condiciones del exilio y de la dispersión, los maestros tibetanos en exilio están tomando decisiones que no tienen precedente en su tradición, sobre cuánto compartir, qué requiere transmisión personal y qué puede ser distribuido más ampliamente, qué nivel de preparación es necesario y qué puede ser dado a personas con preparación más limitada. Estas decisiones son genuinamente difíciles, no tienen respuesta simple. Involucran un equilibrio entre la preservación de la integridad de las tradiciones y la responsabilidad de compartir con un mundo que puede necesitar lo que estas tradiciones contienen. Un mundo que está buscando, que está listo para algo que todavía no ha encontrado completamente, que tiene en las tradiciones tibetanas una fuente potencial de lo que busca, que podría transformar su comprensión de lo que es, de lo que puede ser, de lo que la realidad es. Los debates sobre cuánto compartir y cómo continúan en los monasterios de Dharamsala, en los monasterios de India y Nepal, en los centros de práctica de Europa y América, en las conversaciones privadas entre maestros. Y la resolución de estos debates va a determinar qué llega al mundo. De lo que los archivos tibetanos guardan en los próximos años y décadas. Hablemos del futuro de los archivos tibetanos, que tiene diferentes escenarios posibles. El primer escenario es la apertura política, que el acceso a los archivos en el Tíbet bajo control chino se abre, que investigadores externos pueden estudiar lo que está ahí, que los textos son catalogados, digitalizados, compartidos. Este escenario produciría descubrimientos que cambiarían la comprensión de la historia del conocimiento humano, revisiones de cronologías, validaciones de prácticas contemplativas, conexiones entre tradiciones que ahora parecen separadas, que se revelarían como variantes de una tradición más amplia, y quizás textos que describen cosas que excederían las categorías disponibles de comprensión, que requerirían la creación de nuevas categorías. El segundo escenario es la continuación del cierre político, que los archivos en el Tíbet permanecen inaccesibles, que lo que no fue preservado antes de la invasión se pierde para siempre, que el conocimiento sobrevive solo en lo que se llevó al exilio y en los linajes vivos. Este escenario es el más probable en el corto plazo, pero no es catastrófico en la manera más fundamental, porque los linajes vivos continúan, y lo esencial está en los linajes. El tercer escenario es el más interesante, y el más difícil de articular, que los termas emergen, que los tertons se encuentran. No textos físicos en el Tíbet, sino transmisiones directas en el campo de la conciencia. Que el conocimiento que fue guardado, cuando las condiciones para guardarlo en papel se cerraron, se guardó de otra manera. En el campo, en lo que solo puede ser llamado el registro de la conciencia colectiva, del que los tertons pueden leer, y que en este tiempo, en que el mundo está listo para recibir, emerge. A través de los tertons contemporáneos, a través de maestros que están descubriendo en su propia práctica, comprensiones que van más allá de lo que sus maestros les transmitieron directamente, que llegan de algo más profundo, de algo que tiene acceso a lo que fue guardado, en todas las formas, incluyendo las formas que exceden el papel. Este tercer escenario no es certero, pero es compatible con lo que la tradición de los termas describe, con lo que la física cuántica dice sobre la naturaleza de la información, con lo que los practicantes más avanzados reportan, sobre la naturaleza de lo que encuentran en la práctica profunda, que no es solo lo que aprendieron de sus maestros, que es algo más, algo que está disponible, que siempre estuvo disponible, que no requería ningún archivo físico para existir, que requería solo la conciencia que se examina a sí misma, con suficiente profundidad, para encontrar lo que siempre estuvo ahí, lo que todos los archivos del Tíbet señalan, lo que todos los textos señalan, lo que todos los maestros señalan, que es aquí, que es ahora, que es lo que eres, antes de la búsqueda, antes del archivo, antes de la transmisión, que es lo que los archivos del Tíbet no pueden ser investigados completamente, porque lo más importante que contienen no está en ningún archivo, está en lo que señalan, que es aquí, que es ahora, que es esto, que es lo que lees, lo que es antes de la lectura, lo que es antes de todo, y que no requiere acceso, porque nunca estuvo cerrado, que es aquí, siempre aquí, como tú, antes de todo lo demás. Hay un texto en el Tíbet que describe el momento del amanecer, no el amanecer astronómico, no la salida del sol sobre el Himalaya, el amanecer que ocurre en la conciencia cuando el practicante reconoce lo que siempre estuvo ahí, cuando la oscuridad del no reconocimiento cede ante la luz de lo que es, lo que en tibetano se llama Nangwa, aparición, que es la primera fase de un proceso que los textos más internos del Dzogchen describen con una precisión que los practicantes que han pasado por él describen como un mapa exacto, no una aproximación,
un mapa. El texto que describe este amanecer de la conciencia es antiguo. Su origen es debatido entre los académicos. Algunos lo sitúan en el siglo VIII. Otros sugieren que sus raíces son más profundas. Que el texto es la codificación de algo que existía antes. Que fue transmitido oralmente durante periodos que el texto mismo no cuantifica. Que sus fuentes dicen que viene de antes del tiempo que tiene registro. Lo que es relevante para esta noche es que este texto no es accesible. No está en el BDRC, no está en ningún repositorio digital. Existe en un número reducido de copias manuscritas. En manos de custodios específicos, que lo comparten según criterios que son contemplativos y no académicos. Y que cuando alguien recibe acceso a este texto en las condiciones correctas, con el maestro, con la transmisión apropiada, con la preparación, lo que ocurre no es que lee información nueva, lo que ocurre es que el texto actúa como un espejo, que refleja de vuelta al lector algo que ya estaba en él, que siempre estuvo en él, pero que estaba en el ángulo ciego, en el punto donde la mirada no puede volverse sobre sí misma, y que el texto crea las condiciones para que esa vuelta ocurra, para que la conciencia se vea a sí misma, en el texto como en un espejo, y reconozca lo que siempre fue, lo que siempre era, lo que es ahora. Esto es lo que los archivos tibetanos guardan en su nivel más profundo, no información, espejos. Instrumentos para el autoconocimiento, que es el conocimiento más antiguo, el que todos los sistemas de sabiduría del mundo han considerado el más fundamental. Conócete a ti mismo. En la inscripción de Delfos, en el primer capítulo del Tao Te Ching, en el núcleo de las Upanishads, en el mensaje del bardo Todol, en lo que los archivos tibetanos guardan con mayor completitud y mayor precisión técnica que ningún otro corpus de conocimiento en el mundo. Pogobarim de algo que raramente aparece en las discusiones sobre los archivos tibetanos, pero que es potencialmente el aspecto más significativo para el mundo contemporáneo: las tradiciones de curación que los archivos guardan. No la medicina tibetana en su aspecto farmacológico y dietético, las tradiciones de curación que trabajan directamente con la conciencia, que comprenden que la mayor parte del sufrimiento humano, el que va más allá del sufrimiento físico necesario, es sufrimiento de la conciencia, que surge de la confusión sobre lo que somos, de la identificación con lo que somos no fundamentalmente, con los pensamientos, con las emociones, con la historia de quién somos, y que la resolución de ese sufrimiento no requiere cambiar las circunstancias externas, requiere cambiar la relación con la experiencia interna, requiere reconocer lo que es antes de los pensamientos y las emociones, que es aquí, que es perfecto, que no está dañado por ninguna experiencia, que no puede estar dañado, porque es lo que es antes de cualquier experiencia. Las tradiciones de curación tibetanas que trabajan a este nivel, que son las más profundas, que han sido desarrolladas durante siglos de trabajo con estudiantes y pacientes, están en los archivos, están en los linajes, están en los maestros que las practican, y el mundo contemporáneo las necesita. En un tiempo en que la salud mental global está en crisis, en que las herramientas disponibles son insuficientes para la escala del problema, en que millones de personas sufren de maneras que las tradiciones tibetanas entienden completamente, y para las que tienen respuestas, técnicas, verificables, que funcionan, que han funcionado durante siglos, que están guardadas, parcialmente inaccesibles, por las razones que hemos descrito. Hablemos de algo que es quizás el aspecto más extraordinario de los archivos tibetanos, que es el aspecto que los distingue de todos los demás archivos del mundo. Los archivos tibetanos no son solo textos sobre prácticas, son textos escritos por practicantes que describían sus propias experiencias, con la precisión de observadores entrenados, que habían desarrollado la capacidad de observar su propia experiencia con el mismo rigor con que un científico observa un fenómeno externo. Lo que esto significa es que los textos tibetanos son datos primarios sobre la experiencia subjetiva de estados de conciencia avanzados. No son especulación filosófica sobre lo que puede ocurrir, son documentación de lo que ocurrió, en practitioners específicos, en momentos específicos, con protocolos específicos, verificados por maestros que podían reconocer si la descripción correspondía a lo que el practicante afirmaba haber experimentado, o si el practicante estaba confundido sobre lo que había experimentado, o si estaba confabulando. Este nivel de rigor empírico aplicado a la experiencia subjetiva es único en la historia del conocimiento humano. Ninguna otra tradición lo desarrolló con esta sistematicidad, y los resultados de siglos de esa investigación empírica de primera persona están en los archivos, esperando ser integrados con la investigación empírica de tercera persona que la neurociencia hace, para producir una comprensión de la conciencia que sea genuinamente completa, que no ignore ninguna dimensión de la realidad, ni la dimensión externa que la ciencia mide, ni la dimensión interna que la tradición tibetana documenta. Esta integración, que varios investigadores están intentando producir, que el Mind and Life Institute ha avanzado, que la neurociencia contemplativa está construyendo, tiene un límite que se llama archivos tibetanos inaccesibles, que contienen los textos más técnicos,
las instrucciones más específicas, los mapas más completos, de lo que la ciencia de primera persona tibetana produjo, y que no están disponibles para ser integrados por las razones que hemos descrito. Hablemos de un maestro específico que trabajó en esta integración, Chogyal Namkhai Norbu, maestro Dzogchen, nacido en el Tíbet oriental en 1938, que recibió transmisiones de numerosos maestros tibetanos antes de que la invasión cerrara el acceso, que llegó a Italia en los años 60 como profesor universitario de tibetano, que terminó fundando una comunidad internacional de prácticas Dzogchen, con miles de estudiantes en decenas de países. Norbu trabajó durante décadas en la integración del conocimiento tibetano con el mundo occidental. Enseñó a académicos y a científicos, a médicos y a psicólogos, a artistas y a personas sin ninguna formación particular. Y describía en sus enseñanzas lo que los textos tibetanos más profundos guardan, con el lenguaje que su audiencia podía recibir, sin diluirlo, sin simplificarlo hasta hacerlo irreconocible, manteniendo la precisión técnica, mientras encontraba las palabras en el lenguaje de su audiencia, para describir lo que esas palabras señalaban, lo que señalaban siempre, lo que todos los textos señalan, que es aquí, que es lo que eres, antes de ser lo que crees que eres. Norbu murió en 2018, dejando una comunidad global y dejando enseñanzas que están disponibles en libros, en grabaciones, en la transmisión que continúa a través de sus estudiantes directos. Y que en ese sentido, la restricción a los archivos tibetanos no impidió que lo más esencial de lo que esos archivos guardan llegara al mundo, a través de él, y de otros maestros como él, que encontraron maneras de dar lo que tenían para dar, a un mundo que necesitaba recibirlo. Hablemos de algo que los practicantes tibetanos avanzados describen sobre la naturaleza de los archivos, sobre lo que significa que un texto exista, sobre la relación entre el texto y la transmisión, sobre por qué los archivos físicos importan y por qué no son lo que más importa. Un texto tibetano no es solo un portador de información, es un objeto de transmisión, que fue creado en un estado de práctica, por alguien que estaba en el estado que el texto describe, que estaba describiendo lo que estaba experimentando, o que estaba destilando siglos de experiencia de su linaje, en palabras, en imágenes, en metáforas, en la estructura específica del lenguaje tibetano que tiene propiedades específicas para describir estados de conciencia, propiedades que no son accidentales, que fueron desarrolladas para este propósito. Por una tradición que entendía la relación entre lenguaje y conciencia, que entendía que ciertas palabras en ciertos órdenes producen ciertos efectos en la mente del lector, que no son solo efectos informativos, son efectos de estado. El texto estabiliza ciertos estados en la mente del lector, facilita ciertos reconocimientos, crea condiciones para que ocurra lo que tiene que ocurrir. En la mente del que lee con la disposición correcta, esto es lo que hace a los textos tibetanos diferentes. No solo su contenido, su estructura, su funcionamiento, como instrumentos, como catalizadores, como espejos, como dedos que señalan hacia lo que ya está aquí. Y esta funcionalidad, este funcionamiento como instrumentos de transformación, es lo que los textos más restringidos tienen en mayor grado, porque son los más directamente orientados hacia el reconocimiento, los que señalan con mayor precisión, los que crean las condiciones más poderosas para que el reconocimiento ocurra, en quien está suficientemente preparado. Y es exactamente por eso, por esta potencia, por esta efectividad, que son los más restringidos. No por razones de poder institucional, por razones de cuidado, de comprensión de que lo más potente requiere el mayor cuidado, en cómo se comparte. Hablemos de lo que ocurre en este momento, en el mundo, con las tradiciones tibetanas, en el contexto de todo lo que hemos descrito. Las tradiciones tibetanas están en un proceso de transformación, que no es la transformación de la destrucción, aunque la destrucción ocurrió. Es la transformación del contacto con el mundo, que está produciendo algo nuevo, que no es el budismo tibetano tradicional, ni el mundo occidental secular, sino algo que está emergiendo de su encuentro, que todavía no tiene nombre, que es más difícil de describir que cualquiera de los dos por separado, que incluye la profundidad contemplativa tibetana, la precisión empírica de la ciencia occidental, la apertura de una cultura que ya no está geográficamente limitada, que es global, que tiene acceso a todas las tradiciones del mundo simultáneamente, y que está produciendo comprensiones que ninguna de las tradiciones individuales podría haber producido sola. Los archivos tibetanos son parte de esto. Los accesibles producen investigación. Los parcialmente accesibles producen debate sobre qué compartir y cómo. Los inaccesibles producen el límite frente al que la investigación se detiene, y que señala hacia algo que excede la investigación ordinaria. Y los que viven en los linajes, en los maestros, en la transmisión que continúa, producen lo que siempre produjeron,
el reconocimiento, en quienes están listos para recibirlo. Lo que es aquí, lo que es ahora, lo que siempre fue, lo que los archivos guardan, lo que la transmisión transmite, lo que el maestro señala, cuando señala el espacio entre dos personas, y dice, esto, lo que es entre nosotros ahora mismo, esto no puede ser archivado. Esto es lo que los archivos del Tíbet guardan, en su nivel más profundo, que no está en ningún archivo, que está aquí, que es ahora, que es lo que eres, antes de la búsqueda, antes de los archivos, antes de la transmisión, antes de todo, que está disponible, siempre disponible, que no requiere acceso político, ni acceso académico, ni transmisión formal, aunque todas esas cosas son valiosas, y aunque su inaccesibilidad es una pérdida real, lo más esencial, lo que todos los archivos señalan, no puede ser inaccesible, porque no está en ningún archivo, está aquí, está en lo que lee estas palabras, está en lo que es antes de estas palabras, está en lo que es siempre, como tú, Antes de todo lo demás.